Zoe Carter atravesó la terminal del Aeropuerto Internacional de Atlanta con su equipaje de mano rodando detrás de ella. Estaba acostumbrada a volar sola, ya que lo hacía desde que tenía 13 años. Ahora, a los 16, conocía bien el proceso: seguridad, embarque, primera clase y acomodarse para el vuelo. Se acercó a la puerta A14, donde se preparaba para embarcar el vuelo de SkyWest Airlines a Los Ángeles. Su padre, Donovan Carter, lo había organizado todo. Tenía un boleto de primera clase, como siempre. Zoe llegó al mostrador de facturación y le entregó su tarjeta de embarque al agente de la puerta, quien la escaneó sin problemas. «Está todo listo», dijo el agente con un gesto cortés de la cabeza. Mientras caminaba por la pasarela, Zoe sacó su teléfono del bolsillo y le envió un mensaje rápido a su padre. «Embarque ahora. Nos vemos pronto». Cuando entró en la cabina de primera clase, el aroma a cuero fresco y colonia cara llenó el aire. Los lujosos asientos estaban ocupados por viajeros de negocios con trajes a medida, algunas parejas bien vestidas y una mujer mayor que leía una revista de finanzas. Zoe localizó el asiento 2A, colocó su equipaje de mano en el compartimento superior y se sentó. El amplio asiento era cómodo, con espacio adicional para las piernas y un menú plegado esperándola en el apoyabrazos. Se acomodó, lista para el vuelo de 4 horas que la esperaba. No se dio cuenta de que la azafata se acercaba hasta que una voz aguda interrumpió su paz. «Disculpe, señorita». Zoe levantó la vista y vio a Janet Miller, una azafata de alto rango con el pelo rubio cuidadosamente atado y una etiqueta con su nombre prendida en su impecable uniforme azul marino. Tenía una expresión educada pero rígida, del tipo que apenas ocultaba la desaprobación. Zoe parpadeó. «¿Sí?» Janet se cruzó de brazos. «La primera clase está reservada para pasajeros premium. Debe trasladarse a su asiento asignado». Zoe frunció el ceño. «Este es mi asiento». La máscara de cortesía de Janet se deslizó por un momento, reemplazada por escepticismo. «¿Puedo ver su boleto?» Zoe dudó antes de entregar la tarjeta de embarque. Janet la tomó rápidamente y la examinó, entrecerrando los ojos al darse cuenta de que, de hecho, era un boleto de primera clase. Pero en lugar de disculparse, insistió más. «¿Alguien te dio esto?» El estómago de Zoe se apretó. «No, yo lo reservé». Janet frunció los labios, como si esperara que Zoe confesara algo. Cuando no recibió ninguna explicación, suspiró en voz alta y forzó una sonrisa. «Déjame verificar con el sistema». «Quédate aquí». Giró sobre sus talones y desapareció hacia la parte delantera del avión, dejando a Zoe sentada allí, con el calor subiendo en su pecho. Los pasajeros a su alrededor habían comenzado a notarlo. La mujer mayor que estaba leyendo la revista de finanzas la bajó un poco, asomándose por el borde. Un hombre de negocios en la fila de al lado miró de reojo, pero rápidamente apartó la mirada. Zoe apretó la mandíbula. Había volado en primera clase incontables veces y nunca nadie había cuestionado su presencia. Sacó su teléfono y rápidamente le envió un mensaje de texto a su padre. «Algo extraño está pasando. La azafata no cree que pertenezca aquí». Janet regresó un minuto después, con una expresión indescifrable. «Parece que tu boleto es válido», admitió. Zoe exhaló, aliviada de que esto hubiera terminado, pero no fue así. Janet inclinó la cabeza ligeramente. «¿Te importaría cambiarte a un asiento en la sección de clase ejecutiva?» «Tenemos algunos pasajeros que…» «No», interrumpió Zoe, con la paciencia agotándose. «Pagué por este asiento». Los labios de Janet se apretaron en una delgada línea. «No hay necesidad de levantar la voz». «No estoy levantando la voz», dijo Zoe, con voz firme. «Simplemente no me estoy moviendo». Janet inhaló bruscamente, claramente molesta. Sin decir otra palabra, se dirigió furiosa hacia la cocina. Zoe la vio irse, con el corazón palpitando con fuerza. Un momento después, el intercomunicador crepitó. «Janet a la cabina de mando, por favor». Janet a la cabina de mando. Zoe no sabía lo que estaba pasando, pero algo le decía que esto estaba lejos de terminar. Zoe Carter se sentó rígida en su asiento de primera clase, agarrando el apoyabrazos mientras veía a Janet Miller desaparecer hacia la parte delantera del avión. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Esto no era nuevo para ella. Había visto las mismas miradas escépticas antes, en hoteles de lujo, en restaurantes privados, incluso en los eventos corporativos de su padre. Pero nunca tan descarada, nunca en un avión donde tenía un boleto pagado y todo el derecho a sentarse donde estaba.
Los murmullos a su alrededor se hicieron más fuertes. Un hombre en el asiento del otro lado del pasillo la miró de reojo otra vez, apartando rápidamente la mirada cuando sus ojos se encontraron. La mujer mayor que estaba leyendo la revista de finanzas echó un vistazo a las páginas nuevamente, con los labios apretados como si estuviera decidiendo si decir algo. Zoe exhaló y tomó su teléfono. Le había enviado un mensaje de texto a su padre hacía unos minutos. Algo extraño está sucediendo. La azafata cree que no pertenezco a este lugar. Aún no hay respuesta. Trató de no pensar en ello. Tal vez Janet solo estaba verificando y volvería con una disculpa. Tal vez esto no era tan grave como sentía en sus entrañas. Miró hacia la parte delantera del avión, donde había ido Janet. La cortina que separaba la primera clase del resto de la cabina permanecía cerrada. Cuanto más esperaba, más aumentaba la incomodidad. Luego, la cosa empeoró. Janet regresó con otra azafata. Este era Paul, el sobrecargo principal. Era más alto, mayor y tenía un comportamiento más profesional que Janet, pero su expresión era cuidadosamente neutral. Señorita, dijo Paul, ofreciendo una sonrisa tensa. Parece que hay un problema con su asiento. Las uñas de Zoe se clavaron en su palma. ¿Qué problema? Paul miró a Janet antes de responder. Parece que puede haber habido un error en el sistema de reservas. ¿Podrías acompañarnos un momento mientras solucionamos esto? Zoe lo miró fijamente. Había volado en primera clase docenas de veces. Nunca le habían pedido que se hiciera a un lado para resolver nada. No, dijo, con voz firme. Mi boleto es correcto. Me quedo en mi asiento. Paul suspiró, claramente sin esperar resistencia. Lo entiendo, pero tenemos que verificar. Ando, no es necesario, respondió Zoe. Escaneaste mi billete. Es válido. Paul dudó, como si estuviera considerando su próximo movimiento. A su alrededor, los murmullos crecieron. Algunos pasajeros habían abandonado toda pretensión de sutileza y observaban abiertamente. Janet dio un paso adelante, bajando la voz como si estuviera haciéndole un favor a Zoe. Señorita, si no coopera, tendremos que llamar a seguridad. Las palabras golpearon a Zoe como una bofetada. ¿Seguridad? Ella no estaba causando un problema. Estaba sentada en su asiento asignado. Sus manos temblaban mientras desbloqueaba su teléfono y escribía rápidamente. Papá, están amenazando con llamar a seguridad. Por favor, solucione esto. Entonces, finalmente, su teléfono vibró. Donovan Carter, me estoy encargando de esto. Quédese quieto. Zoe agarró el dispositivo como un salvavidas. Levantó la barbilla y miró a Paul a los ojos. Debería consultar con la empresa antes de hacer algo de lo que se arrepentirá. Paul frunció el ceño, desconcertado por su confianza. Janet, sin embargo, se burló. ¿Corporativo?, repitió, con fingida diversión en su voz. Dudo mucho que les preocupe una confusión por un solo asiento. El labio de Zoe se curvó. Entonces adelante, llama a seguridad, verás qué tal te va. La expresión de Janet vaciló. Paul, sintiendo que algo no iba bien, tomó a Janet a un lado y le susurró algo. Luego, con una sonrisa forzada, asintió hacia Zoe. Vuelvo enseguida, dijo. Zoe no respondió. Paul desapareció por el pasillo, dejando a Janet parada rígida junto al asiento de Zoe. Después de unos momentos, Janet se dio la vuelta y se dirigió furiosa hacia la cocina. Zoe exhaló, no se movía. No tenía idea de lo que su padre estaba haciendo detrás de escena, pero si había algo que sabía sobre Donovan Carter, era que no dejaba pasar las cosas. Mientras tanto, en la sede corporativa de SkyWest Airlines, Donovan Carter estaba de pie en la sala de conferencias ejecutiva de las oficinas corporativas de SkyWest Airlines en Los Ángeles, con un teléfono pegado a la oreja. Su asistente, Rachel, estaba de pie cerca, observando con un cuidadoso silencio. Había trabajado para él el tiempo suficiente para saber cuándo estaba a punto de destrozar a alguien. Al otro lado de la llamada, el gerente regional de operaciones de la aerolínea tartamudeaba. Señor, le aseguro que esto es solo una falta de comunicación, dijo el gerente apresuradamente. ¿Una falta de comunicación? La voz de Donovan era peligrosamente tranquila. Una azafata acaba de intentar que sacaran a mi hija de primera clase. Explícame exactamente qué parte de eso es una falta de comunicación. Hubo una pausa. El gerente se apresuró a decir, me pondré en contacto con la tripulación de vuelo de inmediato. Arreglaremos esto. Ya debería haberlo arreglado, espetó Donovan. Quiero una llamada directa al capitán.
Ahora, Rachel, que estaba de pie, ya había sacado los detalles del vuelo. Tocó la pantalla y le entregó a Donovan un teléfono seguro de la aerolínea con una conexión directa a la cabina del vuelo 217. Donovan respiró profundamente, se calmó y presionó el botón de llamada. Después de unos segundos, se escuchó una voz. «Habla el capitán Lawrence». «Habla Donovan Carter», dijo. «El director ejecutivo de SkyWest Airlines. Tenemos un problema». El capitán se quedó en silencio. Donovan rara vez, o nunca, intervenía en operaciones en pleno vuelo. Su contacto directo era una señal de urgencia. Después de un momento, el capitán Lawrence habló con cuidado. «¿Cuál parece ser el problema, señor? Mi hija, Zoe Carter, está sentada en primera clase, donde pertenece», dijo Donovan con frialdad. Sin embargo, su tripulación de vuelo parece pensar que no es así. Otro momento de silencio. «Entonces, lo entiendo, señor. Lo manejaré personalmente». Bien, Donovan terminó la llamada y le devolvió el teléfono a Rachel. Se frotó las sienes, obligándose a mantener la calma. Rachel habló con cuidado. «¿Quiere que redacte un aviso para toda la compañía sobre el incidente?» «Sí», dijo Donovan sin dudar. «Y que tenga al departamento legal a la espera. Dependiendo de cómo se desarrolle esto, es posible que tengamos que lidiar con las consecuencias». Rachel asintió y salió de la habitación. Donovan exhaló y miró por la ventana de su oficina en un rascacielos. La tripulación de vuelo no tenía idea de lo que acababan de hacer, y para cuando el avión aterrizara, lo sabrían. De vuelta en el vuelo 217, Zoe estaba mirando su teléfono cuando Paul regresó, luciendo notablemente más pálido. Todo su comportamiento había cambiado. «Señorita Carter», dijo, forzando un tono de disculpa. «Ha habido un malentendido. Por favor, permanezca en su asiento». Zoe arqueó una ceja. «¿Entonces ya no me van a sacar?» Paul tragó saliva. «No, por supuesto que no». Con el rabillo del ojo, vio a Janet parada junto a la cocina, con los brazos cruzados y el rostro tenso por la frustración. Zoe se reclinó en su asiento. «Buena elección», dijo. Los asistentes de vuelo desaparecieron y, por primera vez desde el embarque, Zoe se permitió respirar. Lo que fuera que había hecho su padre, había funcionado. Pero tenía la sensación de que esto no había terminado. Todavía no. Zoe Carter se sentó erguida en su asiento de primera clase, con el corazón todavía latiendo con fuerza. La tensión en la cabina había cambiado. Paul, el sobrecargo, prácticamente le había rogado que permaneciera sentada después de la conversación que había tenido lugar entre bastidores. Janet, por otro lado, estaba furiosa. Zoe podía sentir la mirada de la azafata quemándola desde la cocina, pero no le importaba, había ganado esta ronda. Aún así, la inquietud en su estómago no se desvaneció. Echó un vistazo alrededor de la cabina. Los pasajeros que la habían estado mirando antes ahora fingían ocuparse de sus propios asuntos. La mujer mayor del otro lado del pasillo finalmente dejó su revista y le dio a Zoe un pequeño asentimiento de aprobación. Zoe exhaló. Había pasado años lidiando con momentos sutiles y silenciosos como este, gente que dudaba de su lugar, cuestionaba su presencia en espacios caros. Pero nunca la habían desafiado tan descaradamente como ahora. Sacó su teléfono y le escribió otro mensaje a su padre. «Zoe, creo que se acabó». Se retiraron. La respuesta de su padre llegó casi de inmediato. «Donovan Carter, quédate quieta. Estaré esperando en la puerta». Zoe asintió para sí misma. No estaba sola en esto. Pero algo le decía que esta lucha no había terminado. En la cocina, Janet Miller volvió a colocar el carrito de servicio en su lugar, con las manos temblorosas. Había trabajado durante 20 años como azafata. Había tratado con pasajeros malcriados, pedidos imposibles y todo tipo de mocosos ricos con derecho imaginables. Y ahora, por culpa de una chica, su trabajo estaba en juego. Paul se acercó a ella con cautela. «¿En qué diablos estabas pensando?», susurró en voz baja. Esa era la hija de Donovan Carter. Janet puso los ojos en blanco. «¿Y qué? ¿Se supone que debo tratarla como una princesa solo porque su padre es dueño de la aerolínea?» Paul tensó la mandíbula. «Ando, pero no deberías haber amenazado con llamar a seguridad por la hija del director ejecutivo», Janet se burló. «Estaba haciendo mi trabajo». «No», dijo Paul, bajando la voz. «La estabas apuntando. Y ambos sabemos por qué». Janet cerró la boca. Paul exhaló bruscamente. «Mira, no sé qué va a pasar cuando aterricemos.
Pero empezaría a prepararme para lo peor. El estómago de Janet se retorció. Se negó a creer que esto fuera otra cosa que un malentendido. Lo arreglaría antes de que empeorara. El descenso hacia la contaminación radiactiva. Cuando el capitán anunció su descenso al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Zoe se sentó en silencio, mirando las luces de la ciudad abajo. Sabía que en el momento en que aterrizaran, las cosas se intensificarían. Su padre estaba esperando, los ejecutivos de la aerolínea estarían involucrados, y Janet. Janet estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias. El avión aterrizó suavemente, rodando por la pista antes de rodar hasta la puerta de embarque. En cuanto se apagó la señal del cinturón de seguridad, Paul se apresuró a ir al asiento de Zoe. Señorita Carter, ¿le importaría esperar un momento antes de desembarcar? Su voz era más educada ahora. Su padre está en la puerta de embarque y ha solicitado una salida privada. A Zoe se le revolvió el estómago. Nunca había visto al personal de la aerolínea tan nervioso antes. Asintió. Esperar. Mientras los pasajeros de primera clase salían, Zoe vislumbró sus expresiones. Algunos parecían apenados, otros parecían indiferentes. Pero nadie había hablado cuando importaba, ni uno solo. La confrontación en la puerta de embarque, cuando Zoe finalmente bajó del avión, lo vio al instante. Donovan Carter estaba de pie en el centro de la zona de embarque, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, su equipo ejecutivo flanqueándolo. Junto a ellos estaban dos oficiales de seguridad de SkyWest Airlines. Y luego, Janet. Su postura de confianza había desaparecido. Se quedó rígida, con los brazos cruzados, los ojos moviéndose nerviosamente entre Zoe y Donovan. Paul estaba de pie junto a ella, luciendo como si hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. El padre de Zoe no reconoció a Janet de inmediato. En cambio, su mirada se suavizó cuando vio a Zoe. ¿Estás bien?, preguntó, con una voz más tranquila de lo que ella esperaba. Zoe asintió. Sí, su mandíbula se tensó de nuevo. Bien. Luego, se volvió hacia Janet. Señorita Miller, dijo, con una voz peligrosamente tranquila. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Janet vaciló. Señor, no hay excusas. Su voz era aguda. Quiero una explicación. Janet tragó saliva con fuerza. Pensé que había un error con el billete. ¿Un error?, repitió Donovan. Su mirada se oscureció. ¿Y por qué, exactamente, supuso que mi hija no debía viajar en primera clase? Los labios de Janet se separaron, pero no salieron palabras. Zoe pudo verlo. El momento exacto en que Janet se dio cuenta de que no tenía defensa. Paul dio un paso adelante. Señor, quiero ser claro. No apoyé la forma en que se manejó esta situación. Donovan se volvió hacia él. Y, sin embargo, no la detuvo. El rostro de Paul palideció. Donovan exhaló bruscamente y se volvió hacia uno de los oficiales de seguridad. La señorita Miller debe ser escoltada fuera de las instalaciones de inmediato. El rostro de Janet palideció. Espera. ¿Qué? Estás oficialmente despedida de SkyWest Airlines, afirmó Donovan con frialdad. Con efecto inmediato. El pánico se apoderó del rostro de Janet. Señor, por favor, ¿cree que construí esta aerolínea solo para que mi propia hija sufriera la misma discriminación que miles de pasajeros enfrentan todos los días? Su voz era aguda, inflexible. La humillaste, la trataste como a una criminal, y pensaste que te saldrías con la tuya. La boca de Janet se abrió y se cerró, pero era demasiado tarde. Los oficiales de seguridad dieron un paso adelante. Esto es, comenzó Janet, pero nunca terminó la frase antes de que se la llevaran. Zoe la vio irse, sin sentir nada, ninguna satisfacción, ninguna victoria, solo agotamiento. La conversación que lo cambió todo. En cuanto Janet se fue, Donovan suspiró y se volvió hacia Zoe. Vámonos de aquí. Caminaron hacia un salón privado del aeropuerto, donde su equipo los estaba esperando. Zoe finalmente dejó que sus hombros se relajaran. Su padre la estudió por un momento antes de hablar. «¿Lo manejaste bien?», dijo. Zoe exhaló. «No me sentí así». Sonrió levemente. «No te echaste atrás. Eso es todo lo que importa». Dudó antes de hacer la pregunta que había estado rondando su mente desde el despegue. ¿Cuántas personas se enfrentan a esto? La sonrisa de su padre se desvaneció. Demasiadas. Zoe asintió lentamente. Durante años, había visto a su padre convertir SkyWest Airlines en una de las empresas más grandes de la industria. Pero si algo así le podía pasar a ella, entonces les estaba pasando a los pasajeros todo el tiempo. Miró a su padre a los ojos. «Quiero hacer algo al respecto».
Donovan se reclinó, estudiándola. Luego, después de una larga pausa, asintió. Entonces, asegurémonos de que esto nunca vuelva a suceder. Zoe se enderezó. Por primera vez desde que abordó ese vuelo, se sintió en control. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de cambiar el sistema. Y no iba a detenerse hasta que lo hiciera. Zoe Carter estaba sentada frente a su padre en la sala de juntas corporativa de SkyWest Airlines. La tensión en el aire era tan densa que resultaba cortante. Nunca antes había estado en una de esas reuniones de alto riesgo. La larga mesa de cristal estaba rodeada de ejecutivos con trajes a medida, con rostros cuidadosamente neutrales mientras la miraban a ella y luego a Donovan Carter, el director ejecutivo de la aerolínea. Pero Zoe no se dejó intimidar. Ella había vivido el problema que estaban allí para discutir, y ya no se callaba al respecto. Su padre se inclinó hacia adelante, colocando las manos planas sobre la mesa. Vamos a abordar la discriminación racial en los viajes aéreos, dijo con voz firme. Y vamos a empezar con nuestra propia aerolínea. Algunos de los ejecutivos intercambiaron miradas inquietas. David Langley, el vicepresidente de operaciones de la aerolínea, se aclaró la garganta. Señor, reconocemos que lo que le pasó a la señorita Carter fue desafortunado, comenzó con cautela. ¿Pero realmente necesitamos hacer cambios en toda la compañía debido a un incidente? La mandíbula de Zoe se tensó. Por supuesto. Ella había esperado resistencia. Así era como siempre sucedía. Las personas en el poder nunca quisieron admitir que el sistema estaba roto. Donovan se volvió hacia Zoe. Dígaselo, dijo. Zoe se enderezó y miró a Langley a los ojos. Lo que me pasó a mí no es raro, dijo con voz firme. Los pasajeros negros, especialmente las mujeres negras, enfrentan discriminación todo el tiempo cuando vuelan. Son cuestionadas, acosadas y tratadas como si no pertenecieran a los espacios premium. Langley suspiró. Señorita Carter, con el debido respeto, esos son incidentes aislados. No, dijo Zoe, ahora con un tono más agudo. Son sistemáticos. Sacó una pila de informes impresos de pasajeros que se habían presentado después de que su experiencia se volviera viral, deslizó los papeles sobre la mesa. Langley tomó uno y se quedó paralizado. Las historias eran innegables. Una mujer negra obligada a demostrar que pertenecía a la primera clase, 2 veces. Un padre negro que viaja con su hija que se hace pasar por blanca, acusado de tráfico de personas. Un piloto negro confundido con un conserje antes de un vuelo. Zoe se cruzó de brazos. ¿Todavía crees que esto es solo un incidente aislado? Silencio. La expresión de Langley se tensó, pero no discutió. Donovan aprovechó la oportunidad para hablar. Estamos implementando 3 cambios importantes, dijo. Coefecto inmediato. Los ejecutivos se sentaron más erguidos. 1. Capacitación obligatoria contra prejuicios para todos los empleados, asistentes de vuelo, pilotos, personal de tierra y representantes de servicio al cliente. Algunos ejecutivos se movieron incómodos. 2. Una política de protección de pasajeros, que garantice que cualquier queja por discriminación se registre e investigue, no se ignore. Langley se aclaró la garganta. Señor, eso podría exponernos a demandas judiciales. Donovan levantó una mano y lo hizo callar. Y 3, continuó, vamos a lanzar un sistema de retroalimentación directa a los pasajeros, donde los viajeros pueden denunciar un trato injusto en tiempo real. La sala quedó en completo silencio. Luego Langley se inclinó hacia adelante, con el rostro tenso. Señor, ¿se da cuenta de lo que está proponiendo? Nos está haciendo responsables del comportamiento de cada auxiliar de vuelo, de cada malentendido, de cada pasajero que se sienta ofendido. La expresión de Donovan se endureció. Somos responsables. La boca de Langley se abrió y luego se cerró. Nadie se atrevió a discutir después de eso. La resistencia interna, después de la reunión, Zoe y Donovan entraron en su oficina privada. Zoe dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Eso salió mejor de lo que esperaba. Su padre sonrió. Se resistirán, pero se alinearán, exhaló, relajándose en una de las sillas de cuero. Sabes que me culparán, ¿verdad? Donovan se rió entre dientes. Ya lo hacen. Zoe puso los ojos en blanco. Genial. Su padre se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió seria. Lo hiciste bien ahí. Zoe dudó, luego lo miró a los ojos. Gracias.
Pero algo todavía la molestaba. ¿Estas nuevas políticas realmente cambiarían algo? ¿O solo serían performativas, un movimiento corporativo para salvar las apariencias? No estaba dispuesta a permitir que esto se convirtiera en promesas vacías. Un rostro familiar regresa. Más tarde esa tarde, Zoe revisó su teléfono y vio un correo electrónico inesperado. Asunto: solicitud de reunión, de Janet Miller. El estómago de Zoe se retorció. ¿Por qué Janet, la mujer que intentó que la sacaran de primera clase, la contactaría ahora? En contra de su mejor juicio, Zoe aceptó reunirse. Una hora después, estaba sentada frente a Janet Miller en una pequeña cafetería. Jane se veía diferente. Había desaparecido la rígida confianza de antes. En cambio, parecía cansada, insegura. Zoe no habló primero. Esperó. Janet finalmente exhaló. Vine a disculparme. Zoe inclinó la cabeza. Disculparme, repitió, o intentar recuperar tu trabajo. Janet se estremeció, pero asintió. Me lo merezco. Zoe se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué estás aquí realmente? Janet vaciló. Entonces, sorprendió a Zoe. Leí los informes que publicaste, dijo. Sobre otros pasajeros negros, otros asistentes de vuelo que fueron maltratados. Zoe entrecerró los ojos. Y, Janet suspiró. Yo no pensé que lo que hice fuera parte de un problema mayor. Me dije a mí misma que solo estaba siguiendo el protocolo. Pero la verdad es, vaciló, te vi, y asumí. Zoe no la dejó salir del apuro. Asumiste que no pertenecía aquí. Janet asintió, luciendo genuinamente avergonzada. Zoe la observó con atención. Había visto disculpas falsas antes. Esta no era una. Janet se enderezó. Quiero ayudar. Zoe parpadeó. Disculpa, ese cómo piensan los auxiliares de vuelo, dijo Janet. Ese cómo justifican estas cosas. Si realmente quieres cambiar la aerolínea, necesitas a alguien de adentro que ayude a dar forma a la capacitación. Zoe no estaba segura de cómo sentirse al respecto. ¿Realmente podía confiar en Janet, o era esta otra forma de aferrarse a su carrera? Janet pareció percibir su vacilación. Espero perdón, dijo. Pero si estás dispuesta a dejarme ayudar, quiero arreglar esto. Zoe exhaló. No había esperado esto, pero tal vez, solo tal vez, Janet podría ser útil. Tal vez el cambio tenía que venir desde dentro. Zoe se inclinó hacia adelante. Bien, dijo, veamos si puedes demostrarlo. Janet asintió. Y por primera vez, Zoe le creyó. Zoe Carter estaba de pie al frente de una sala de conferencias repleta dentro de la sede de SkyWest Airlines. Meses atrás, ella había sido solo una pasajera más. Ahora, estaba liderando el cambio de política más grande en la historia de la aerolínea. Respiró profundamente, mirando a la multitud. Ejecutivos, asistentes de vuelo, pilotos, personal de tierra. Incluso Janet Miller estaba presente, sentada tranquilamente cerca del fondo. Su padre, Donovan Carter, estaba de pie a su lado. No iba a hablar hoy. Este era su momento. Subió al podio. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, con voz fuerte. Estamos aquí hoy porque nos negamos a permitir que la discriminación, sutil o flagrante, continúe sin control en nuestra aerolínea. La sala estaba en silencio, escuchando. Zoe continuó. Durante años, los pasajeros negros han sido tratados de manera diferente en los espacios premium. Lo experimenté de primera mano. Pero después de que mi historia se hizo pública, me di cuenta de algo aún más importante. Esto sucede todo el tiempo. Algunas personas se movieron en sus asientos, incómodas. A Zoe no le importó. Hemos reunido cientos de informes de pasajeros y empleados, dijo. Historias de personas que fueron desafiadas, puestas en duda, acosadas, simplemente por existir en un espacio al que pertenecen legítimamente. Echó un vistazo a sus notas, pero no las necesitaba. Ella había vivido esto. Esto termina hoy, dijo con firmeza. Estamos implementando un nuevo sistema de rendición de cuentas dentro de SkyWest Airlines, señaló la pantalla detrás de ella, donde se mostraban las nuevas políticas. Capacitación obligatoria contra prejuicios para todos los empleados, desde las tripulaciones de vuelo hasta los representantes de servicio al cliente, un sistema de retroalimentación de pasajeros en tiempo real, donde se registran e investigan las quejas. Una estricta política de tolerancia cero para la discriminación racial, con consecuencias inmediatas. Esto no es solo una maniobra de relaciones públicas, continuó Zoe. Esto es real.
Si un miembro de la tripulación discrimina a un pasajero, habrá consecuencias. Sin encubrimientos, sin excusas, miró a Janet al fondo de la sala. Así es como cambiamos la industria. La sala permaneció en silencio por un momento. Luego, Donovan Carter dio un paso adelante. Mi hija no está aquí solo para hablar, dijo. Está aquí para asegurarse de que esto suceda. A partir de ahora, Zoe Carter se desempeñará como asesora en experiencia y política de pasajeros para SkyWest Airlines. Zoe se quedó sin aliento, no se lo esperaba. Se volvió hacia su padre, con los ojos muy abiertos, pero él solo sonrió con orgullo. La sala estalló en aplausos, algunas personas aplaudían por genuino apoyo. Otras, por obligación. A Zoe no le importó, este era su momento, había convertido un momento de humillación en un movimiento, y ahora, tenía el poder de asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que ella pasó. Cuando los aplausos se calmaron, Zoe se alejó del podio, con el corazón todavía acelerado. Janet se acercó a ella lentamente. Lo hiciste bien, dijo Janet en voz baja. Zoe la estudió por un momento. Janet no era la misma mujer que había tratado de sacarla de primera clase, había aprendido. Zoe asintió. Tú también, Janet sonrió levemente, luego se alejó. Zoe exhaló. Este era solo el comienzo. No solo estaba cambiando una aerolínea, estaba cambiando los cielos, y nada volvería a ser lo mismo.